Entonces vamos a tocar el tema de las bodas del Cordero. Y este tema lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Recuerden traer su Biblia, qué bendición. Los que trajeron la Biblia. Eso es una bendición. ¿Cuántos están contentos de empezar a traer la Biblia? Es de lo mejor que hay. Sí, mire, yo me acuerdo que a uno le daba pena, a la gente le daba pena y le decían que el cristiano tenía un desodorante, se metía la Biblia aquí bajo el brazo. Es que la tiene nada más de desodorante, porque no vive nada de lo que hay ahí escrito. Decían los que criticaban a los cristianos antes. Pero entonces, como yo les decía, la palabra de Dios, esa es su Biblia. Es Dios hablando contigo. Tú puedes hacer todo lo que dice que ella puede hacer. Tú eres todo lo que dice que eres. La Biblia. Por eso abre tu corazón y dile: Señor, háblame hoy una palabra que cambie mi vida para siempre. Háblame una palabra, Señor, que llegue a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Entonces vamos a hablar de las bodas del Cordero, pero voy a hacer una introducción antes de leer Apocalipsis capítulo 19. Ahí está del versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer varios versículos. Esté listo cuando le toque leer. Llegamos a un capítulo donde aparece uno de los momentos más deseados de la historia por todos los santos de la iglesia y que se conoce como las bodas del Cordero, capítulo 19. Ustedes sabían que si usted quiere entender el evangelio y quiere entender lo que Jesús hizo y vino a hacer a la tierra, es igual a un matrimonio. Es un matrimonio. Es un matrimonio. De hecho, la venida de Cristo es la venida del novio primero a conquistar a la novia y luego en este momento nosotros todavía somos la novia de Jesús, somos novios, todavía no nos hemos casado, pero somos novios. Y les voy a mostrar por la palabra todo esto. Bueno, entonces deseamos que venga el Señor, que venga el Cordero, que venga por la iglesia. Se trata del momento prometido por Jesús en la última cena, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo que no volvería a tomar del fruto de la vid hasta que lo hiciera con nosotros en el cielo. Él prometió esto. Si usted lo puede ver en Mateo 26, 29. Mateo 26, 29 nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba haciendo el pacto con los discípulos. ¿Qué son los discípulos? ¿Qué representan los discípulos? La iglesia. Los primeros creyentes eran los discípulos. Hizo un pacto con ellos. Dijo: no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces esto lo vemos en Mateo 26, 29. 26, 29. Entonces Jesucristo dice: voy a venir, voy a tener un pacto con ustedes, voy a venir por mi iglesia. Y aquí es donde es importante darle el verdadero significado a la palabra santo. Pero entonces, ¿se acuerda que la gente, nosotros decimos que nosotros somos los santos? ¿Por quién viene Cristo? Cristo viene por los santos, por los santos, por los santos. Y los santos son aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, ¿cierto? Y Dios sabe que la iglesia es un cuerpo, pero somos muchas personas. Y si a veces es difícil poner de acuerdo a dos personas, ahora va a poner de acuerdo a 1 millón. Entonces en la iglesia pasan muchas cosas, pero en la iglesia Dios nos trata al carácter para que podamos ser santos. Diga: Dios quiere que yo sea santo. Pero la santidad, ¿cómo se da? La santidad se da inmediatamente. La persona cree en Jesús, se da la santidad, pero también es un proceso. La santidad es un proceso porque Dios nos santificó en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo Él nos santifica, nosotros nos santificamos cuando andamos con Él. Nosotros, ¿qué dice el Señor cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos? Esa parte, ¿se acuerda que Jesús en la última cena le lava los pies a sus discípulos? ¿Por qué? Pregúntese por qué el Señor tenía que lavarle los pies a los discípulos. Porque él dice: el que ya está limpio no tiene sino que lavarse los pies. Porque Pedro le dice: lávame las manos. Y Jesús le dice: no, si usted ya está limpio no tiene por qué sino lavarse los pies. Los pies tienen que ver con cómo usted camina diariamente, porque las manos simbolizan las obras. Nosotros no somos salvos por las obras.
Somos salvos por la fe. Y el caminar con Dios ensucia. En esta tierra, cuando caminamos en el mundo, nos ensuciamos con el pecado, con las cosas, muchas veces nos ofenden o nos sentimos ofendidos, ofendemos a otros. Entonces, en ese caminar nos ensuciamos. Entonces Dios tiene que limpiarnos, irnos limpiando. Ese proceso de limpieza se llama santificación. Entonces, ¿qué somos los cristianos? Somos los santos de Dios. Somos los santos de Dios. Entonces hay que darle un verdadero significado a la palabra santo. ¿Qué implica ser santo? ¿Qué implica ser santo? Le dicen que usted ya cree muy santo porque va a una iglesia. O la gente lo mira a usted y le dice, es que usted no pues que es tan santo, iba loco lo que hace. ¿Cierto? Así le dicen las personas, ¿cierto? Entonces, pero la palabra santo no quiere decir que usted no se equivoca, ni que yo no me equivoco. La palabra santo significa apartado para Dios. Eso es lo que significa santo, una persona que ha sido apartada para Dios, para ser tomada por Él, para ser transformada por Él. No quiere decir que la persona no se equivoca o que nunca peque. Entonces, en las bodas del Cordero, ¿quiénes van a estar? Van a estar solamente los santos de Dios. Entonces, acabo de decir que no tiene que ser una persona que nunca se equivoca, pero tiene que ser una persona que es apartada para Dios. No quiere decir que nunca peque. ¿Quiénes van a estar ahí? Entonces van a estar los santos. Estos santos hacen parte de la novia por la que Cristo viene. Y esos santos no es una religión. Esos santos están en todas, inclusive hasta en doctrinas de error. Pueden haber personas que son apartadas para Dios. Entonces, porque el Señor no es religioso. La religión no va a salvar a nadie. La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. La religión es una escalera con la que usted pone para tratar de alcanzar a Dios. Entonces la gente trata de hacer obras para alcanzar a Dios, pero no hay obra que tú puedas hacer para alcanzar a Dios. Dios es inalcanzable, porque la perfección moral de Dios, de Dios nadie la puede lograr. Entonces, como nadie puede lograr la perfección necesaria para ser santo por sí mismo, entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Venir Él mismo y entregarse para justificarnos Él mismo a través de su justicia. Esas son las obras que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, si tú ya tienes lavadas las manos, yo no tengo sino que limpiarte los pies. Es decir, tengo que limpiarte cómo estás caminando. Y Pedro dice, no voy a dejar que me hagas eso. Y entonces le dice Jesús, si usted no deja que yo le limpie los pies, no tiene parte conmigo en mi reino. Entonces, y Pedro le dice, no me laves solamente los pies, lávame la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dice, nada más te tengo que lavar los pies, porque el que está limpio no tiene sino que lavarse los pies. ¿Y eso qué significa? Eso significa los que van a estar en las bodas del Cordero. Y hay mucha gente que dice, no me laves, porque yo soy el que me voy a justificar. Y Jesús le dice, si tú te vas a justificar, entonces tú no vas a ir a las bodas del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que van a las bodas del Cordero? No tiene sino que lavarse los pies. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hay personas que no se quieren dejar santificar por el Señor. Y esas personas, si tú no te dejas santificar por el Señor, ¿y qué es dejarte santificar por el Señor? Dejarte tratar. En ocasiones va a hacer cosas que no te agradan. El carácter. Va a hacer cosas que el Señor te va a decir cosas que no te gustan. En la iglesia, el pastor te va a dar consejos que no quieres escuchar. Y Dios hablándole, ¿a través de qué? De los ministerios de la iglesia. Que nos está corrigiendo. Entonces el que tiene que limpiarse no tiene sino que lavarse los pies. Hacerle caso a lo que Dios quiere que Él haga. Entonces, ¿quiénes van a estar allí? Los santos. ¿Quiénes son los santos? La persona apartada para Dios. Y los santos, para que se dé la santidad, tiene que haber un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Quiénes son parte de la novia? Los nacidos de nuevo. Hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. En estos días escuché un testimonio de un pastor que llorando decía que él había nacido de nuevo hace poco. Un pastor. Había sido criado en la iglesia y todo. Pero que él lo criaron en una religión. Pero que él nunca había recibido y se había rendido a Cristo. Y ya era pastor. Imagínense. Y no había nacido de nuevo. Los discípulos, de hecho, eso es lo que estamos aprendiendo del discipulado. Los discípulos no nacieron de nuevo, sino hasta que Jesús resucitó. Cuando Jesús le dice, recibid el Espíritu Santo.
y sopla sobre ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. Y si estas personas nacidas de nuevo decían que creían en el Señor, mire que mundo puede creer en el Señor y no haber nacido de nuevo en ese momento. Ellos no podían haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado no había sido perdonado. El pecado no había sido pagado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es una persona santa? Una persona apartada. Una persona santa es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona santa va a ir al cielo. Y los santos van a ir al cielo. Los santos van a ir al cielo. Los santos hacen parte de la novia. Santiago 2:9 nos habla de una fe, y es la fe del diablo. Usted sabe que hay gente que tiene la fe del diablo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, la fe que Dios nos pide no es una fe de decir, sí, yo creo que Jesús existe. Sí, ¿quién era Jesús? Un maestro. Entonces la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y cree en Jesús? Sí. Los musulmanes creen en Jesús. Es un profeta. Los hindúes creen en Jesús. Es un profeta. El diablo cree más porque lo conoce y tiembla, dice la Biblia. ¿Usted no le alegra que nosotros tenemos un enemigo, pero nuestro enemigo cuando ve a nuestro Dios, tiembla? Y nosotros muchas veces somos muertos del miedo, como si Dios no andara con nosotros. ¿Por qué? La falta de fe es lo contrario. Lo contrario a la fe es el temor. Por eso cuando nosotros, dice la canción, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Porque cuando tú tienes la convicción de que Dios anda contigo, pero cuando muchas veces no está esa convicción, porque todavía no, esa palabra de que Él es tu Padre, todavía no se ha firmado adentro tan fuerte, que tú lo crees a ojo cerrado, que Dios está contigo. Y esa es la fe. Por eso la fe, el verdadero amor, tiene mucha relación con la fe. El amor no es un sentimiento, la fe tampoco. El amor es una decisión. Dios decidió amarnos. ¿Usted cree que el Señor sentía venirse para acá, dejar el cielo? Estaba contento allá con sus ángeles, no tenía este cuerpo y tenía que tomar un cuerpo humano, hasta pobre se hizo, porque Él no llegó a ser rico. Entonces, que si de pronto nosotros hubiéramos ido al Señor, otros padres, pero mándame pues allá a la casa de Donald Trump, a Mar-a-Lago, a vivir allá. Yo voy a morir por ellos, pero mándame para Mar-a-Lago, mándame por allá, bien bueno, y por allá que goce de un ratico, y ya cuando tenga 30 años me quiebro y bueno, soy pobre y doy la vida por todos. No, mire que Dios se humilló y se hizo obediente, se hizo un siervo. Se hizo un siervo por nosotros. Entonces, Él se incomodó por nosotros. Se incomodó por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero entonces, volviendo al tema, los demonios tienen más fe que mucha gente, porque ellos creen en Dios y tiemblan. Entonces, la fe que se requiere para ser salvo no es la fe de asentimiento, no es la fe, sí, yo creo que Dios existe. No, es distinta esa fe. Porque entonces el diablo sería salvo, ¿cierto? Porque el diablo cree. Pero la verdadera fe que lleva a nacer de nuevo no es una fe de creer que Dios existe. No es una fe la que me enseñó mi papá, la que me enseñó mi mamá, porque yo la escuché de él. No, la fe que hace nacer una persona de nuevo es la que va acompañada con arrepentimiento. Es la fe que va acompañada con el arrepentimiento. No es solamente creer en Jesús, sino como una afirmación mental de que Él existe. Pues aún los demonios creen en Jesús. Note, hay otro pasaje donde nos muestra cómo cree el diablo. Mire cómo cree el diablo en Jesús. Leamos Marcos 1 del 23 al 25 para que vea la fe del diablo. El diablo tiene fe. Él cree en Dios. Mentira, no digamos que sea una fe. Es una fe porque Él lo conoció. Él lo vio. Él fue un ángel que estuvo con Él. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre ¿con qué? Con espíritu inmundo. Marcos 1:23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué tenía ese hombre? Un demonio adentro, un demonio. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuánto nosotros muchas veces ni siquiera tenemos esa fe? Hay gente que le pregunta, ¿usted cree en Dios? No creo en Dios.
Y el diablo cree y dice, pero Jesús lo reprendió. Esto me gusta, que la Biblia dice lo reprendió. Y quiero tirar al piso una mala doctrina, una falsa doctrina que enseñan algunas sectas que dice que a los demonios no les puede reprender. Mire que Jesús reprendió. Y Jesús estaba actuando como un hombre lleno del Espíritu Santo. Usted a los demonios sí los puede reprender. Y hay unas sectas cristianas que dicen unas cosas raras y cuando llegan acá a la iglesia, yo les digo, ¿usted alguna vez ha leído todo lo que tiene que ver con demonios para darse cuenta de lo que usted está enseñando? Es verdad, la gente muchas veces repite como loro lo que un pastor les dijo sin haberle mostrado la palabra. Jesús reprendió al demonio y el demonio le dijo, cállate y sal de él. Cuando dice que reprendió, tiene que ver con el demonio, como dicho, lo regañó, por la actitud que estaba haciendo o por el daño que estaba haciendo en ese hombre. Porque tenía la autoridad. Jesús, recuerden, cuando Jesús vino a la tierra como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él no actuó como Dios, él actuó como el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Él actuó como Adán, como el segundo Adán. Él actuó de esa manera. ¿Por qué? Porque Él tenía que mostrarnos a nosotros cómo nosotros lo tendríamos que hacer. Él estaba modulando la vida de un cristiano. Cuando usted, un demonio, una persona empiece, yo sé quién eres, la que va a la iglesia y cree en Jesús. Porque el diablo sabe quién es usted. Yo sé quién eres, la santa de Dios que va a la iglesia. Cállate. Jesús reprendía a sus demonios porque Él todavía no se había revelado. Él todavía no se había revelado abiertamente. Mire que Él se fue revelando y a los discípulos se les reveló y más al final se reveló. Y cuando ya Él se reveló, porque Él sabía que sí se revelaba como el Hijo de Dios, aunque Él lo fue diciendo poco a poco, lo hubieran matado más rápido. O sea, el Señor sabía en su sabiduría, Él sabía cómo lo tenía que hacer. Él no lo hacía como, yo soy el Hijo de Dios, aquí vengo a cascar a todos los demonios. No. Él no lo hacía de esa manera. Él lo hacía conforme al Padre lo iba dirigiendo y Él ni siquiera tenía que hacer nada porque donde Él iba, los demonios se manifestaban porque no resistían la santidad que había en Él y el poder que había en Él y la presencia que había en Él. Y no solamente eso, sino que los demonios se confundían. Porque aunque Jesús vino como un ser humano, ellos lo veían como Dios. Ellos creían que Él era Dios. Y los hombres de aquí en la tierra no creían que Él era Dios, pero los demonios sí creían que Él era Dios. O sea, los demonios decían, es que usted ¿a qué vino tan rápido? Porque ellos están esperando el juicio de Dios para ellos. Y dice, ¿para qué vienes tan rápido? ¿A qué vino tan rápido? ¿Usted qué hace acá? Mire lo tremendo, el impacto que el Dios creaba en el mundo espiritual, el Señor creaba en el mundo espiritual. Ese es el impacto que nosotros tenemos. Ese es el impacto que tú tienes cuando tú estás afuera en la calle y tienes al Espíritu Santo y andas bien con Dios y caminas en santidad. Ese es el impacto que tienes en los demonios. Por eso hay personas que se enamoran de uno, le cogen rabia, porque es el demonio adentro, es el espíritu, no es la persona, son los demonios adentro que ven algo, saben quién está en tu vida. Y hay mucha gente que Jesús les dijo, hay mucha gente que los iba a matar a ustedes creyendo que servía a Dios, pero estaban sirviéndole al diablo. Por ejemplo, Judas creía que le estaba ayudando a Jesús cuando lo entregó. Pero era el diablo el que lo había influenciado para hacer eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la fe de la novia es una fe genuina, es una fe más profunda de lo que el solamente creer en Dios. Tú no te puedes quedar con una religión. Tú tienes que subir, que tu fe suba de estatura para que se dé el nuevo nacimiento y Dios te pueda usar como Él te quiere usar. No solamente una afirmación mental, debe ser una afirmación del corazón, debe ser una afirmación de arrepentimiento, de darte cuenta de que Dios es real y que Él quiere que cambies tu vida y que seas libre de las cadenas. Satanás le dice, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué? Porque Satanás no es santo. Pero los santos que hablan la Biblia sí somos santos. La iglesia es santa. Entonces, ¿qué tienes conmigo? Yo soy un espíritu, ¿qué? Inmundo, y tú eres santo. Ellos saben que ellos son espíritus inmundos. De hecho, cuando hacemos liberaciones, cuando salen algunos demonios, huele feo. Se siente un olor feo. Porque ellos están en la inmundicia. Ellos están en el pecado. Eso es lo que el pecado produce. Entonces, ellos infunden
Ellos son los que infunden las tentaciones para que las personas violen la ley de Dios. Ellos creen, pero son, como lo dice la palabra, inmundos. Por el contrario, los santos de las bodas del Cordero son aquellos que, además de saber quién es Jesús, vuelven su corazón a Él y le permiten al Señor ser el Señor de sus vidas. Esa es la diferencia. Es decir, ya no te mandas a ti mismo, sino que ya perteneces a aquel que compró tu ser en la cruz del Calvario, pues pagó por la redención completa de los seres humanos. Gálatas 3:29 nos reafirma esta convicción de que somos de Cristo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ay, me encanta esta palabra, porque tiene que ver con el discipulado nivel 2. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, si sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Voy a parar un momentico, voy a decir algo. Estamos hablando del pacto. El antiguo pacto era ¿con quién? Con los judíos. Pero aquí está diciendo que somos linaje de Abraham. Es decir, que nosotros estamos bajo el pacto de Abraham también. La gente dice, ay, cómo son de bendecidos los judíos, que los judíos muy bendecidos. Sí, tienen un pacto y Dios responde su pacto. Pero sabe que nosotros tenemos un mejor pacto. Incluye este. Pero ¿por qué los cristianos viven en derrota? Porque ni siquiera conocen las escrituras. Los cristianos, saben, les voy a decir una cosa. Yo me he preparado en derecho, Nayensi en medicina, cada uno en diferentes cosas. Pero nosotros deberíamos, cada uno, ser preparados en la Biblia, todos, en la palabra de Dios. Porque esa es nuestra profesión. Nuestra profesión, antes de yo ser abogado, ser enfermero, esto es cristiano. Cristiano es la mejor profesión que hay y la más peligrosa para el mundo espiritual y para usted mismo físicamente, porque muchas veces el cristiano va a sufrir, ¿qué? Dice la Biblia, los que quieren servir a Dios recibirán persecución, pero Él promete que va a estar con nosotros en todas esas cosas. Dice, pero en todas esas cosas sois más que vencedores. Sois más que vencedores. Sois más que vencedores. Saben, yo estaba escuchando por internet. En este momento se están convirtiendo musulmanes a Cristo un montón de gente. Creo que hay un testimonio de un señor, de un ministerio cristiano que está en Gaza, donde están tirando esas bombas y eso, ayudando a las personas, un ministerio. Usted sabe que a quién le gustaría irse para Gaza en este momento, ayudar a los refugiados. Hay un ministerio metido allá, ¿ustedes sabían? Yo no sabía. Yo dije, wow, esta gente, eso sí es un llamado. Eso es un llamado. Gente como usted y como yo, que tiene un llamado misionero. Y saben, estaban evangelizando a los musulmanes de Gaza. Y ese ministerio dicen que una sola noche, después de haberle predicado a todos los musulmanes, pues ellos son miles. Porque eso allá eso es un chiquito y eso es un montón de gente así, nada. 200 personas soñaron con Jesús esa noche. De todos los que le habían predicado, 200 personas se les apareció el Señor en un sueño. Y al otro día están diciendo, bautícenos, que a mí se me apareció el que usted me estaba diciendo en un sueño. 200 personas el mismo día soñaron con Jesús. Hay más de 200, solamente eso pasó creo que el mes pasado. 200 musulmanes se convirtieron a Jesucristo. Usted sabe convertir a un musulmán. Para que un musulmán se convierta necesita una cosa, algo fuerte. Y eso solamente pasó en Gaza. Y en Pakistán hay reportes el mes pasado, Pakistán, Irán, más de cientos de musulmanes soñando con el Señor. Se les está apareciendo en sueños a ellos. Hay reportes de 400 personas que se convirtieron solamente por sueños. Y hay veces en las casas, toda la familia soñaba el mismo día con Jesús. Toda la familia soñaba, toda. Mamá, niños, todo el mundo. Entonces, si nosotros no estamos predicando, el Señor está viniendo a predicar, ¿por qué cree usted que está pasando eso? Yo me pregunto, ¿por qué puede estar pasando eso? Porque Cristo está por venir. Y usted, cuando usted menos lo espere, Él puede llegar aquí a la tierra. Cuando menos lo espere. Cuando menos lo esperes. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que para Dios, usted ya no es de usted. Y a nosotros se nos ha olvidado eso. ¿Usted para dónde va? No, yo voy para donde yo quiero. Yo me voy, el Señor me necesita, pero yo me comprometí para irme para Bahamas. No es para donde usted quiera, ya. ¿Se acuerdan? Por eso es que el discipulado nivel 2 es tan importante. Porque si usted entiende que es un pacto, usted entiende la forma en que un cristiano le debe servir a Dios. ¿Qué es un pacto? Un pacto es todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Cuando usted me necesite, yo tengo que estar ahí. Y no es si quiero, es que tengo. ¿Se acuerda el pasaje que dice que el hombre venía un amigo? Que lo hablamos en el discipulado, venía un amigo de él y no tenía nada que darle y llegaba creo que al otro día y eran las 3 de la mañana y no tenía nada que darle. Él fue al amigo del lado con el que tenía un pacto y le tocó la puerta ahí. Necesito un pan, 3 de la mañana. Y el otro, yo que le voy a abrir 3 de la mañana este man, este tipo, pero es que es mi amigo. Tengo un pacto con él, se tuvo que levantar y darle el pan. Puede que al otro día el otro ni pan tenía para darle a la familia de él. Pero venía el amigo de y le tenía que dar pan a el pacto significaba hasta eso. Muchas veces se quitaban el pan de la boca para dárselo al amigo, porque tenía pacto con él. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros ya no somos de nosotros, somos de él. No estoy hablando de que usted ya es del pastor, no. Eso, porque las sectas manipulan todas estas cosas. Las sectas manipulan todas estas cosas y al pastor, llámeme papá. Esos días estamos escuchando un señor por allá, una secta en África, que le tenían que decir papi. Todo el mundo le tenía que decir papi. Y vivían todos allá en la iglesia y no los dejaba salir. Encerrados allá todos en la iglesia. Entonces, y déjeme decirle, eran miles de personas. Miles. Como yo les digo una cosa, cuando hay una secta, las sectas mueven miles de personas. ¿Por qué? Porque hay demonios detrás de control. Cuando ustedes le imponen las manos, pero es que uno no se deja imponer las manos de cualquiera. Hay veces hasta cosas le pasan a uno ahí, de control. Entonces, uno nunca ha debido idolatrar al hombre. El Señor es el Señor de todos. El Señor es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Nosotros lo que seguimos es su palabra. Lea la Biblia. Por eso es que en esas sectas la gente no lee la Biblia. Normalmente en las sectas a ti es pura emoción. No leen la Biblia. Les prohíben hasta en ocasiones leer la Biblia. Y los versículos que van a leer, ellos cogen 3 o 4 versículos y de ahí hacen su secta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. El cristiano tiene que conocer la palabra de Dios completa. Por eso es que nosotros hacemos el discipulado. ¿Y cuál es el objetivo del discipulado? Que una vez al año usted se lea toda la Biblia. Un cristiano debería leerse la Biblia cada año. Es decir, que ¿cuántos años tiene usted? 40. O sea, por ahí 40 veces se la ha leído. Desde chiquitico, Manuel de chiquitico le leían la Biblia, ¿sí o qué, Manuel? Bueno, al menos unas 15 veces ya la tuvo que haber leído ya. Entonces llega, hay cristianos que usted le pregunta, hermano, ¿se ha leído la Biblia? ¿Hace cuántos cristianos? 30 años. No me la he leído. Me he leído los Salmos y Proverbios. No. Es leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿se acuerda esa canción que estamos cantando hoy? Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Hay veces nosotros cantamos y ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. ¿Qué es lo que está diciendo esa canción? Esa canción está diciendo, cuando yo vengo a la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla, esas palabras que tú me hablas me dan santidad, me dan tu santidad, me santifican. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios y no somos de nosotros, no somos nuestros. Yo pensaba, pastor, que yo hacía lo que yo quería. No, se supone que si el Señor lo necesita y usted tiene un pacto con él, usted debe estar ahí. Eso se supone. Entonces un santo es una persona que depende de Jesús, está apartado para él, como dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Toda la decisión que usted tome en su vida, si quiere que dé fruto, debe ser tomada en Jesús. ¿Qué pasa? La gente toma las decisiones por emociones
toman las decisiones por emociones. ¿Y qué pasa después? Empezamos a sufrir las consecuencias. Y pasa con los cristianos. Pasa con los cristianos. Tomamos decisiones en la carne por una necesidad interna. Siempre es por una necesidad. Y la necesidad normalmente es una necesidad egoísta. Porque la necesidad es, muchas veces tomamos decisiones para nosotros mismos. Pero hay que preguntarle al Señor. El Señor te va a decir muchas veces lo que no quieres oír. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías tenía su novia, y yo le digo a Jeremías, no te casarás ni tendrás hijos. Eso fue, y Jeremías le dio duro y entonces yo le dice, entonces Jeremías como que le dice, ¿por qué? Dice, porque a todos los van a matar en esta ciudad. A las mujeres les van a abrir los vientres. Yo no quiero que pases por eso. O sea, tu ministerio no te va a permitir hacer esto. Entonces, en ocasiones, Pablo, por ejemplo, tenía que abrir muchas iglesias. No podía, y tenía que viajar todo el tiempo. Y no eran viajes como nosotros, que nosotros nos montamos en un avión y en 20, 30 minutos estamos a un montón de horas. No, esos eran viajes a pie, en caballo, en barco. Se demoraban años, meses, en un solo viaje misionero. Él no podía tener una esposa porque ¿cómo le iba a cuidar? Hay veces ni tenía que comer. En ocasiones iba en barcos y por allá se naufragó en un barco. Ustedes se acuerdan que él iba en un barco y Dios le dijo, este barco se va a perder. Y él le concedió la vida de toda la gente. Él estaba todo tranquilo, que porque todos iban a salvar. Todos ya estaban rezándole a los dioses de que se iban a morir. Ya todos estaban haciendo testamento. Y Pablo les dice, no se van a morir ni uno solo. Pero el barco se va a destruir. Y les dice lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas cosas que les estoy diciendo? Entonces, somos de Dios y pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Entonces, ¿qué se necesita para que una persona dé fruto? Debe haber un corazón arrepentido y obediente. Debe estar fluyendo el Señor en tu vida, como estamos hablando de que somos pámpanos pegados a Él. Debemos caminar en comunión con Él, obedeciéndole y amando a los hermanos por los que también murió el Señor. De lo contrario, andamos en cautiverio del maligno y en tinieblas bajo el dominio de Satanás. Es decir, la santidad no es venir a una iglesia cristiana, sino obedecer los mandamientos y el llamado de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 4, del 19 al 21. 1 Corintios 4, del 19 al 21. Sí, 1 de Juan, sí. Sí, perdón, 1 de Juan. I'm sorry, está al final. 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, en la iglesia usted va a notar que una de las formas en que Dios prueba nuestra santidad es que es muy difícil no ofender. Y la palabra de Dios es ofensiva. Y en la iglesia siempre sin querer, muchas veces ofendemos y nos ofendemos y todo eso. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Entonces eso muchas veces, esas ofensas las permite Dios que se den. Dios permite que se den las ofensas, permite que se den las ofensas. Porque Él está mirando tu reacción cuando eso pasa. Si vas a reaccionar como reacciona Jesús o vas a reaccionar en tu carne. Entonces, y eso tiene que ver también con la santificación, porque un hermano, tú tienes que saber que los hermanos pelean y se ofenden y se enojan. ¿Ustedes han tenido hermanos? ¿Alguno ha tenido hermanos? Y su hermano nunca le sacó la piedra. En Colombia es que le saque la piedra, es que lo haga enojar. Sí. ¿Alguien lo ha hecho enojar a usted? Claro. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tiene que aprender a perdonar. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él entró a vivir en nosotros. Entonces la actitud de nosotros debe ser como la de Él. Debe ser como la de Él. Y ahí es donde Dios comienza a fluir en uno. Y eso a veces ¿qué significa eso? Morir a ti mismo. Y eso es una parte difícil, porque uno se enoja. A mí también se me sube la piedra. Y cuando no he orado ese día, peor. Porque si usted está en la carne ese día. Pero nosotros tenemos que aprender a que esa parte de nuestro carácter sea controlado por el Espíritu Santo. Entonces el santo de Dios es un santo
que está controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es una persona nacida de nuevo. Nacida de nuevo. Entonces, ¿quiénes estarán en las bodas del Cordero? Solo los santos. No es solo creer, se necesita además una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento viene la palabra metanoia. ¿Se acuerda que cuando Jesús predicó? Arrepentidos. Juan el Bautista, arrepentidos. Termina Malaquías, arrepentidos. Arrepentimiento es necesario para la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Es mentira que usted le diga, no, viva como quiera, como le dé la gana, que usted va a ir al cielo. No, eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. Ese es el evangelio de la prosperidad. Haga lo que quiera, venga acá, diezme y viva como le dé la gana y usted va a ir al cielo. No, eso no es la iglesia por la que viene Jesús. Jesús viene por una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Viene por una iglesia sin arruga. Entonces, la única forma de que nosotros seamos santificados es si nos dejamos lavar los pies. Por eso el Señor le lavó los pies a los discípulos. Si Dios no te puede lavar la forma en que tú caminas, la forma en que tú andas, la forma en que tú hablas, la forma en que tú tratas al hermano, la forma en que tú tratas a tu familia, si Él no logra trabajar en eso, entonces no hay santificación. No hay santificación, y si no hay santificación no puede ser su novia, porque la novia se tiene que estar preparando. Cuando una novia se va a casar, entonces llega toda desgreñada, toda peluda, toda bigotuda. No. Tiene, ella, hasta despertar una Kene. Los novios, la novia va a llegar lo más linda que pueda. Y el novio también. Sí, el novio también. Pero le voy a decir una cosa, y eso es lo que quiero mirar con las bodas del Cordero. Les voy a decir una cosa, y eso es una diferencia entre las bodas de acá y las bodas de allá. ¿Usted sabe quién es más importante en las bodas de allá? El novio. Y en las bodas de acá, es la novia. Entonces, en la cultura oriental, el más importante es el novio. Y en las de acá, la más importante es la novia. Pero vamos a ver por qué. Tiene una razón de ser. Dios permitió eso por una razón. Entonces, la santificación es una vida de conformidad con un corazón arrepentido, que desea agradar a Dios. No es que usted nunca se va a equivocar, no es que usted nunca va a pecar, sino que usted tiene un corazón arrepentido. El arrepentimiento es un corazón vuelto a Dios, es un corazón que usted sabe que en ocasiones por debilidades va a caer, pero usted, como dice Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Entonces, ¿cómo es que no viven conforme a la carne? Porque usted no vive conforme a su carne. Puede que su carne lo haga caer alguna vez, pero su carne no es lo que usted vive. Usted no vive conforme a su carne. ¿Quiénes viven conforme a la carne? Si usted vive enojado todo el día con todo el mundo, insultando, no ora, no lee la palabra, ahí está viviendo conforme a la carne. Usted no puede esperar que cuando Jesús venga diga, ay, qué hermosura de novia. No, lo que va a decir es que la va a dejar a un lado. ¿Y qué le va a decir a esa novia? Nunca os conocí. Hacedores, y esa es la palabra, hacedores de maldad. ¿Qué es una persona hacedora de maldad? Una persona que no se ha arrepentido. En la iglesia hay gente que no se ha arrepentido. Hay gente que contempla su pecado en las iglesias. Le dice, hermano, vea, deje de fumar marihuana. No, es que ese humito es un saumerio que me echo todos los días, ¿no? Sacan excusa para su pecado. Deja de andar con la secretaria. No, es que eso es una amiga muy querida, eso de vez en cuando hay una canita al aire, no hace daño. Una vez al año no hace daño, una vez al día, qué alegría. Entonces esas cosas, esas cosas siempre van a hacer que una persona se aleje de Dios. Entonces no va a estar preparado para cuando venga el novio. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tiene que mirar la novia en las bodas del Cordero? Tiene que mirar cómo anda, cómo está, cómo se está cuidando, cómo se está guardando. Es por esta razón que llegamos al punto de las bodas del Cordero. Y ese punto es narrado en Apocalipsis capítulo 19. Es por esta razón que Jesús en su ministerio terrenal habló tanto de la figura matrimonial. Jesús habló mucho del matrimonio. Hay muchos ejemplos del matrimonio en el ministerio de Jesús. Jesús habló mucho de la figura matrimonial y de lo que representa. De hecho, el primer milagro de Jesús fue hecho en unas bodas. Y eso tiene un significado. Eso está en Juan 2, del 1 al 11, las bodas del Cordero. Las bodas de Canaán. No vamos a leer esto,
¿cierto? Pero no fue, quiero decir que no fue casualidad, lo puede leer en su casa o lo puede mirar ahí, no fue casualidad, Jesús estaba queriendo indicarnos que el propósito de su ministerio era recibir una novia, esa novia es, ¿quién es? La iglesia es la novia, la iglesia. Eso cuando estamos hablando, cuando estamos cantando ahorita, por eso Señor, mire cómo el Señor sabe el tema, el Señor sabe lo que se iba a predicar y yo sentí en mi espíritu una cosa, o sea, como una alegría del Señor. O sea, el Señor está alegre porque viene por la iglesia. Él está anhelando estar con la iglesia porque va a haber un matrimonio. ¿Se acuerda que hay un versículo en la Biblia que dice que un día va a venir lo perfecto y que seremos uno con Él? Que lo estábamos hablando cuando hablamos de las lenguas. ¿Cuándo se van a acabar las lenguas, las profecías y todas estas cosas? Cuando venga lo perfecto, cuando el Señor venga por la iglesia. ¿Dónde se están manifestando los dones del Espíritu Santo? ¿Dónde se manifiesta el don? La lengua, la profecía, la interpretación de lenguas, los milagros, la fe, todos estos dones del Espíritu Santo se manifiestan en la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ya eso va a dejar, que va a comenzar a fluir. Claro, el Espíritu Santo va a seguir, pero fluyendo, no en la iglesia, sino en 144,000, en los 2 testigos que vienen y en todo Israel. Israel va otra vez a activarse en las cosas de Dios cuando la iglesia se vaya. Pero el Señor está con una novia y luego Israel se une a nosotros y somos un pueblo con el Señor. Nosotros no vamos a reemplazar a Israel, nosotros somos un pueblo con Israel. Vamos a ser un pueblo porque Israel ya está casado con Dios. Usted sabe, Israel ya es una esposa de Dios, del Señor. De hecho, él lo dice en los profetas. Él dice... Y él la trata como una mujer adúltera que se fue con los ídolos. Y es increíble lo que está haciendo Dios con nosotros. Dios sí tiene un noviazgo con nosotros. El Señor tiene un noviazgo. Nosotros somos la novia. Y la novia tiene que estar hermosa, lista para recibir a su novio. Juan 6, del 39 al 40. Entonces cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene ¿a qué? A conseguir una novia. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién lo envió? El Padre, ok. ¿Sabe qué significa eso? El Padre fue el que envió al novio. ¿A conseguir qué? La novia. Él nos presenta el mensaje a nosotros y nosotros lo hemos seguido. Es decir, nosotros somos que le dijimos ¿quién? Le dijimos sí. Tú le dijiste, ¿cuándo le dijiste sí al Señor? Cuando lo aceptaste en tu corazón. Tú le dijiste sí. Tú eres novia. Cuando tú tienes una novia, ¿a ti te gusta que la novia se vaya a hablar con el vecino y salga por allá a tomarse sus tragos con el vecino? A bailar? No toque, no. Sabe, le digo la verdad. Estas novias de acá, en ocasiones hacen eso. No todas las novias son fieles. Y el Señor lo sabe. Pero mire cómo el Señor de lindo, que Él perdona. Pero tenemos que tener cuidado porque no podemos abusar del novio. Pues el novio merece respeto. Yo creo que yo no aguanto nada de eso. No aguanto ni media, pero el Señor sí aguanta más que yo. Pero yo no aguantaría eso. ¿Cierto? Que mi novia esté por allá andando con otros y que no sé qué, y después conmigo. Así somos nosotros. En la iglesia, ay Dios mío, tan linda. Y en la calle, se me olvidó que Dios existía. Es una novia ¿qué? Una novia infiel. Entonces el Señor dice, pero si yo nunca la conocí a usted, mijito, usted vaya peínese. Que está desarreglada. Está peluda, quítese ese bigote. Esa no es la novia por la que yo vine. Entonces, una iglesia, una novia. Entonces, ¿quién lo envió? El Padre. Y Jesús nos está trayendo a Él. ¿Y qué dice Él? Que Él va a volver a casarse con ella. Juan 6, 39 al 40 dice, y esta es la voluntad del Padre. Mire que es el Padre el que lo envió. Que todo el que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que todas las personas que son la novia, Él no quiere que ninguna se pierda, sino que resucitarlas en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Eso tiene que ver con el arrebatamiento. Porque ustedes saben que muchos de ellos, o los cristianos que han vivido de aquí para atrás, que ya están muertos, son la novia, cristianos. ¿Y el Señor qué? Los va a resucitar. Entonces el matrimonio, y con esto ya voy acabando, el matrimonio allá es distinto al de acá.
El matrimonio de esa área de Canaán es muy diferente. Tiene 3 fases. Tiene un matrimonio que es legal, que en ocasiones ni siquiera se conocían los novios. Habían algunas familias que ni siquiera se conocían. Y desde chiquitos ya los tenían casados. Los papás hacían el negocio ahí. ¿Cierto? Hacían, vea, es mi niña, mi linda, se va a casar con este muchacho tan apuesto que es mi hijo. Entonces ahí hacían el matrimonio legal. Ya estaban legalmente. ¿Quién los enviaba? El papá. Y en ocasiones no se necesitaba. Pero en las bodas cananeas sí iba el papá con toda la familia y se encontraba con la papá y la familia de la novia. Y había una propuesta y firmaban un acuerdo. Y ya estaban casados legalmente. Por eso cuando José estaba casado con María, él todavía no habían hecho las bodas. Y ella resultó en embarazo. ¿Se acuerdan? Por eso José no vivía con María, sino que ella se había casado legalmente, pero todavía no habían hecho las bodas. Él todavía no había tenido intimidad con ella. Por eso dice que él la quiso dejar secretamente. Porque eso no es como los matrimonios de nosotros, que bueno, vamos a casar, hacemos la fiesta, hacemos la ceremonia, después hacemos la fiesta, no, y ya está casado desde la ceremonia y hace la fiesta y toda la cosa el mismo día. Aquí esto se demoraba hasta un año. Desde que se comprometían, se podían quedar tiempo largo. Y tenía que ir a prepararse el novio porque ella se iba a ir a vivir con él a la casa de su padre, y el papá, hacía un segundo piso en la casa o hacía una casa al lado y vivían ahí en la casa del papá, pero al lado, o sea, le hacían una casa, la ampliaban y ahí vivían. Y hay gente todavía que hace eso, ¿cierto? Que casan y los tíos y los primos y todo el mundo viven en un edificio todos juntos. Era algo parecido. Entonces, y la novia tenía que estar preparada porque no sabía en qué momento iba a llegar el novio. Eso eran las bodas cananeas, no se sabía. Y eso lo vimos aquí un día, yo di una enseñanza de eso, de cómo el que sabía, ni siquiera el novio sabía, solamente el papá. El papá le decía, ahora vaya por su novia. Y ya, y eso podía ser a cualquier hora, a las 2 de la mañana. Salían por la procesión, salían por todo el pueblo, enfiestados, y toda la gente los invitados tenían que estar listos, porque ellos los invitaban, les daban la invitación, pero ellos tenían que estar pendientes porque no sabían a qué hora y qué día. Usted tenía que tener el vestido suyo de pasaboda ya metido en el listo, y la novia de pronto puesto no, pero la novia sí. La novia tenía que estar siempre vestida y siempre tenía que estar lista. Entonces llegaba y arrancaban con la novia, y la novia la levantaban en un carruaje, como en una cosa la levantaban. La novia no podía caminar. Y todo eso es símbolo del arrebatamiento. Y la llevaban hasta la casa del novio, de la casa donde iban a tener la fiesta. Y cerraban la puerta, y por 7 días nadie podía entrar a esa fiesta. Todo el que se quedó afuera, se quedó afuera. El que no estaba listo para esa fiesta. Eso en las bodas cananeas. Por 7 días. 7 días. Eso es lo que se demoraba el matrimonio. Entonces el matrimonio legal ocurría en ocasiones por conveniencia. Se daban los padres hacían y este matrimonio legal en nosotros, ¿cuándo ocurrió? Cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, tú ya estás comprometido, tú eres la novia, pero no han tenido las bodas, ya están casados legalmente, pero no hemos tenido las bodas. Segundo, entonces, ¿qué es lo segundo? El novio iba con sus compañeros, va a la casa de la novia y la lleva a la casa de su padre. En la cultura oriental, el más importante es el novio. Él es el centro de la reunión. En la cultura occidental, el novio es un accesorio. No es importante, es un accesorio más de la fiesta. Es por eso que el Señor Jesús es el centro y es más importante aún que la novia. El Señor Jesús, que es la iglesia redimida. Esta parte de la boda aún no ha ocurrido. Esto ocurrirá cuando el esposo venga por su novia y la levante, la arrebate para llevarla a las mansiones celestiales. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, el 1 al 3 nos habla de esas mansiones. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está hablando del arrebatamiento. Y os tomaré a mí mismo. Está hablando del arrebatamiento. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. ¿Cuándo ocurrirá esto?
Esto es lo que menciona Apocalipsis. Entonces, esto que hablamos en Apocalipsis, que vamos a leer ya para terminar, Apocalipsis 1. Apocalipsis 19, del 1 al 9, es esto. Yo voy bueno, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Aquí hay una fiesta que decían: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque los juicios son verdaderos y justos. Todo lo que le pasó a la gran ramera, toda la caída del imperio mundial y todo lo que va a caer, el imperio económico, el imperio religioso, la política va a caer, Dios va a suprimir todo esto, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Mira que aquí hay pura alabanza, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Aquí hay una fiesta, porque la palabra aleluya es una palabra que significa gloria a Dios. Y amén significa así sea. O sea, esto es una alabanza y la otra responden. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una gran voz, la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, Dios Todopoderoso, reina. Pura alabanza, pura alabanza, pura alabanza, pura alabanza. Eso es una fiesta. ¿Por qué? Ya se van a dar las bodas. Ya todo el mundo está de fiesta. Después de que todo el imperio mundial caiga, va a haber una fiesta. En el cielo todavía no ha llegado Cristo la segunda vez. Todo esto está ocurriendo en el cielo. Todo esto está ocurriendo en el cielo. Sí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros somos la esposa del Señor. Somos la esposa del Señor. Bueno, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí es donde quiero que paremos. Si estamos hablando de que nosotros limpiamos nuestros pies y nos santificamos, pero nos estamos hablando de que esta novia tiene un lino y un vestido que se le va a entregar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ella está recibiendo un regalo y ese regalo va a ser su vestido. Y ese vestido dice que son las acciones justas de los santos. Estas acciones justas tiene que ver con algo que nosotros llamamos el tribunal de Cristo, que va a ocurrir antes de las bodas del Cordero, donde a los creyentes se les va a dar coronas, se les va a dar presentes, se les va a dar vestido para que se presente a las bodas. Es decir, la ropa, tú no vas a andar desnuda, al menos, o desnudo, porque somos la novia, desnuda. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está sobre nosotros. Pero la ropa que debe ir sobre esas vestiduras son tu forma en que tú caminaste como creyente. ¿Cómo has caminado como creyente? Algunas personas van a entrar con su vestidito pues del Señor, de la justicia, hermoso, pero sin nada más. Otros van a entrar con acciones hermosas. Dios va a honrar eso en cada persona. En cada persona, en cada persona. Porque por eso dice la Biblia que todo va a ser pasado por fuego. Y la obra de cada uno, si no fue hecha en Dios, va a ser quemada. ¿Es el que más sirvió a la iglesia? No, muchas veces es gente que ni siquiera usted conocía. Son los que van a ir mejor vestidos. ¿Cómo así? No, el que arreglaba las sillas de la iglesia, el que barría, el que lavaba los baños. El misionero por allá que estaba en Gaza ahorita. ¿Usted cree que el Señor le va a dejar sin honra ese servicio a esas personas? No. Gente que ha arriesgado su vida. Y muchos de ellos han dado la vida. En estos días estamos viendo un documental de un muchacho que se metió por allá a una tribu que nadie la ha podido evangelizar. Nadie la ha podido evangelizar. Una tribu. Llevan tratando de evangelizarla muchísimos años. Y parece que fue que alguien fue a esa tribu, un blanco fue a esa tribu, los trató mal, ¿cierto? Los intentó matar. Y esa tribu andan desnuditos, en bolita, todos allá. Eso. Sí, eso. Y ellos tiran flechas. Sí, llega gente y les tiran. Porque alguien vino primero y como que mató gente allá. Entonces ellos
ya desconfían y han ido misioneros. Y hace poquito, un muchacho orando y lo mataron. Entonces, ¿cuántos muertos han tenido que quedarse? Muchos muertos tendrán que darse. ¿Cuánta sangre tendrá que derramarse para que mucha gente conozca al Señor? Y muchos misioneros han dado la vida por el Señor. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Los vestidos, ok. Entonces, el hijo escoltará a la novia, ¿cierto? Vendrá por la novia. Y ahora estamos comprometidos, pero no estamos casados, estamos comprometidos. Este matrimonio sucederá luego del rapto y el tribunal de Cristo. Todo esto sucederá después antes de las bodas. El tribunal de Cristo es antes de las bodas, y por eso esas son las ropas que usted ve ahí. El desfile nupcial lo vemos luego cuando la iglesia regresa con Jesús en la segunda venida. Ya Jesús no regresa con una novia, sino que ya regresa con una esposa. La iglesia vuelve en la segunda venida de Cristo. Y vamos a mirar la última parte entonces. La última parte. Bueno, entonces estas bodas, este vestido, recuerden, entonces estas son las obras de los creyentes. Y el último versículo, que es el 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Leamos el 10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Esto es un ángel. Y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Aquí es donde hay una parte donde un ángel le dice a Juan que no lo adore, que muchas veces la gente adora a los ángeles, pero este versículo, Apocalipsis 19:10, dice: y él me dijo, mira, no lo hagas, porque él se postró a adorar al ángel. Yo soy consiervo tuyo, los ángeles son consiervos nuestros, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el ángel que le está dando esta revelación le dice a Juan, no me adores, pilas, no te arrodilles. Los ángeles, yo les había dicho la otra vez, los ángeles vienen para servir a nosotros, nos sirven, y ellos son mayores que nosotros, pero los ángeles están acá en la tierra para ayudarnos. Si ellos quisieran que les sirvieran, se presentarían más, porque todo el tiempo están con nosotros. ¿Por qué los ángeles no se dejan ver? Esa es una de las razones. Porque si nosotros pudiéramos ver los ángeles, nos comenzaríamos a adorar. Yo les conté a ustedes el testimonio de que yo vi un ángel en un sueño. Cuando yo tuve el llamado para el pastorado, antes de hacer el llamado, yo tuve unos ataques muy fuertes, pero era porque Dios me había llamado. O sea, si Dios te va a llamar para algo, prepárese, agárrese de los pantalones, porque no, lo que digo es porque el enemigo lo va a atacar. Él sabe antes. Él no sé cómo sabe, si lo presiente o no sé, yo no sé, o al ver algo en el mundo espiritual que pasa con uno. Y yo me acuerdo que yo tuve un sueño donde yo vi un ángel como de 3 metros, era como llegaba hasta el techo por ahí. Y él bajó volando. Pero yo sabía que no era Jesús, porque la primera impresión, si yo hubiera visto eso y no hubiera sabido en mi espíritu, pues me hubiera arrodillado, igual que hizo Juan. Pero yo lo sabía, yo inicialmente pregunté, ¿es el Señor? Pero algo por dentro me dijo, no, es un ángel. Y bajó y me sobaba la cabeza y me daba besos en la frente. Y yo no sé por qué, y lo que me habló el Señor era como, yo te estoy cuidando. Entonces cuando Dios te va a llevar a hacer algo, o vas a servir a algo, el diablo lo va a atacar a usted, pero Dios lo va a cuidar. Si el diablo manda un monstruo de 500 metros, Dios manda un monstruo de 1000. O sea, Dios siempre va a protegerte. Después de eso, los ataques cesaron. Y yo me di cuenta de que es una protección especial que Dios pone sobre cada siervo de Él, que le va a servir a Él. Una vez, esto no sé, me lo voy a contar, pero nunca lo he dicho hasta que mi esposa no lo sabe. Alguien que quería atacar mi vida, me dijo, cuando lo estaba haciendo, no sé por qué voy a contar esto, pero bueno, para que sepan ustedes el poder de los ángeles, cómo es esto, y cómo es esta parte espiritual. Me dijo, yo no sé qué pasa, pero yo creo que algo me está atacando, porque él estaba intentando hacer algo contra mí. Y me llamó, y yo hablé con esa persona. Y me dijo, yo no sé, pero no he podido dormir. Algo me está atacando, o sea, él quería hacer algo contra mí, pero no lo pudo hacer. Él decía, algo en sueños no me deja.
no me deja, no me deja. Y yo sé que esos son cuando Dios te está cuidando, cuando tú tienes un propósito con Dios y Dios te está cuidando para un ministerio, para lo que sea. Cuando se levantan cosas contra ti que son para... A veces Dios permite que pasen cosas, pero cuando son cosas, lo que sea brujería, cualquier cosa que sea contra la vida suya, ellos no pueden. Porque Dios tiene una protección especial sobre nosotros. Y eso tiene que ver con los ángeles. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias. Gracias porque eres nuestro novio. Si puede poner sobre sus pies, por favor. Póngase por favor sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias nuestro novio. Nosotros somos tu novia, Señor. Padre, ayúdanos a podernos limpiar, a podernos preparar para recibirte, para recibir a nuestro novio. Gracias porque tú estás emocionado, que ya vienes por tu novia, vienes a levantarnos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Ayúdanos a ser una novia fiel, Señor. Y reconocemos, Padre Celestial, que aunque nuestras obras son trapos de inmundicia, y por esas obras no nos vamos a salvar, pero tú estás esperando que nosotros hagamos las obras por las cuales tú nos diseñaste que hiciéramos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer las obras por las cuales tú nos diseñaste, para nosotros poderte ser fieles y para nosotros poder gozarnos en hacer tu voluntad, Señor. Como decía el Señor Jesucristo, que Él hacía la voluntad de su Padre y que Él tenía una tarea. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. El Señor está poniendo fuego en tus manos. El Señor está poniendo fuego en tus manos. Él está poniendo fuego en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú lavaste mis manos. Porque tú lavaste mis manos para que caminara en rectitud y para que viéramos los milagros. Padre, santifica a tu novia, Dios. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a andar en santidad. El Señor te ama, mi hermano. Él es tu novio. Él es tu novio, Él es tu Señor. Él es tu fuerza. No tengas temor de lo que pueda hacer el hombre. El hombre puede hacer poco, pero el hombre no puede echar la vida en el infierno. El Padre sí puede echarnos al infierno, pero el Padre ama a su iglesia, a su novia. No temamos al hombre. Él es nuestro Dios y nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe las fortalezas del Espíritu Santo. Dígale: yo recibo las fuerzas del Espíritu Santo. Yo recibo al Espíritu Santo porque yo soy la novia de Cristo, adornada y bella para recibir al Señor. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Llena mi lámpara con tu unción. Llena mi lámpara. Prende mi lámpara, Señor. Prende mi lámpara, Señor. Ilumina mi camino. Ilumina mi vida. Que yo pueda ver y yo pueda entenderte y pueda conocerte. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser una novia fiel. Ayúdame a ser una novia preparada para recibir al novio. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Lava mi interior. Vive en mí. Gracias, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús, novio. Gracias, Señor. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a los que están en el internet. Espero que esta palabra les haya bendecido. El Señor, de verdad que hay una unción muy linda, muy especial. Y este mensaje, ojalá los que no estuvieron lo pudieran escuchar. Bueno, Dios me los bendiga. Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.